Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo acá estoy con muchas ganas de trabajar con ustedes. Hoy, en este caso, vamos a trabajar en la clase de Ciencias Naturales. Les voy a proponer que miren este video que les dejo acá en pantalla, que es un video que no lo voy a poner ahora para que lo veamos en este momento, porque es un video bastante largo, en el que se hace una experiencia. A ver, quizás lo ponga en silencio para mostrarlo un poquito mientras les cuento de qué trata. A ver, ahí está, sí, en silencio. Es una experiencia en la que se hacen estos chupetines de azúcar, que son como unos pirulines, de azúcar, mediante un método de separación. Se prepara una mezcla de agua y azúcar y después, con el palito, se pone el palito en la mezcla y se va formando estos cristales de azúcar por una cuestión de diferencia de temperatura. A medida el agua caliente absorbió un montón de azúcar, y entonces cuando el agua se enfría, el azúcar excedente trata de salir de la mezcla y se va al palito. Y se empieza a juntar en el palito y se forma una paletita. Está muy lindo para que ustedes lo vean. El que tenga la posibilidad de hacerlo, hágalo porque está buenísimo. La verdad que está muy lindo. Bien, entonces miren este video para ver cómo se hace esta experiencia, que es muy sencilla. Sí tarda bastante tiempo, hay que dejarlo como 4 o 5 días a las paletitas, pero están muy buenas. Bien, entonces, después de haber podido ver esta experiencia, van a tener que determinar cuál es el solvente y cuál es el soluto. Recuerden que el solvente es el que está en mayor cantidad y el soluto es el que está en menor cantidad. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo sigue esta tarea. Según la información que da Belén, Belén es la autora del video, el agua disuelve más o menos azúcar cuando está caliente. Hay que escuchar muy bien lo que Belén dice durante el video, porque en un momento nos explica por qué se forman estas piruletas en el palito, que se forman solitas. Vos pones el palito y el azúcar se empieza a pegar ahí con los días, ¿sí? De a poquito, no pasa en un segundo, pero se va formando. Completa la frase seleccionando la opción correcta. El método por el que se separa el azúcar del agua, en esta experiencia obviamente, es evaporación, es decir, se espera a que el agua se evapore completamente y quede solo el azúcar. Cristalización, es decir, uno de los elementos forma cristales y se separa. O cromatografía, se separan por colores. Piensen, vimos métodos de separación de soluciones, así que si no se lo acuerdan, repasen las tareas anteriores que ya lo hicimos. Bien, punto 4. Lee el siguiente texto, identificar variables en una experiencia. Cuando se diseña un experimento, es importante planificarlo con mucha atención. El primer paso es identificar los factores o variables relacionadas con el fenómeno que se quiere estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar si una mezcla es más liviana cuando tiene más calor, la variable va a ser el calor. La variable que yo quiero estudiar, que tenga más o menos temperatura. Esa es la variable, ¿sí? Yo voy a preparar varias experiencias con más y menos temperaturas y voy a poder comprobar o no mi idea. ¿Se entiende? Y hay otras cosas que no van a poder cambiar. Como por ejemplo, la cantidad de agua que uso en uno o en otro. Pues si a uno le pongo un montón de agua, a otro le pongo un poquito, y los resultados van a cambiar. Las variables son magnitudes que pueden medirse, o sea, es algo que se mide. Y son relevantes para la experiencia que va a realizarse, son importantes para la experiencia. Por ejemplo, si yo quería ver las temperaturas, que yo elija una temperatura baja y una alta, son variables que son importantes, ¿sí? En general, suele suceder que las variables están relacionadas entre sí, es decir, se establecen relaciones matemáticas que las vinculan.
¿Qué quiere decir? Supongamos que yo estaba viendo esto de la temperatura que planteó en el punto de arriba cuando estaba mirando lo de la experiencia, apareció ahí, que a mayor temperatura se disolvía más azúcar. Yo quiero probar si es verdad. Pongo 10 cucharadas de azúcar en un vaso transparente y le pongo agua fría, muy fría, y le pongo 10 cucharadas de azúcar en agua muy caliente, muy caliente. Y revuelvo los dos y me fijo cuál absorbió más. Voy a tener un resultado. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la misma cantidad de agua y voy a cambiar la cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque el agua y el azúcar están relacionadas. El agua disuelve una cantidad de azúcar determinada, que quizás puede ser que es verdad que cuando está más caliente disuelva más, o no, pero como yo no lo sé, esa es la experiencia que voy a probar. Pero para que sea de verdad la misma experiencia, voy a tener cuidado de que el agua sea exactamente la misma cantidad, porque si le pongo más va a disolver más. Eso yo ya lo sé, porque ya lo aprendí con la experiencia de la sal, que se me saturó la solución y después le agregué agua y todo bien, se disolvió. Entonces sí importa la cantidad de agua, así que voy a cuidar la misma cantidad de agua, pero voy a variar la temperatura. Lo mismo voy a hacer con el azúcar, le voy a poner la misma cantidad de azúcar a las dos, porque lo que va a cambiar es la temperatura nada más. ¿Sí? Bien. En la experiencia anterior, aprendiste que cuando aumenta la temperatura, también aumenta la solubilidad del soluto. Es decir, cuando sube la temperatura, en este caso del agua, aumenta la solubilidad del soluto, es decir, se disuelve más soluto en ese agua. Este agua es capaz de disolver más soluto. Entonces, para comprobar que la solubilidad depende de la temperatura, la cantidad de azúcar que disuelve depende de la temperatura, y para poder comprobarlo, debemos diseñar una experiencia donde los valores que varíen sean la temperatura y la solubilidad. Que varíe la temperatura y si se disuelve más o no. En ese sentido, modificar la cantidad de agua, el solvente, o la forma, tamaño del recipiente, son factores que deben ser controlados. ¿Qué significa esto? Que hay que tener cuidado, no hay que variar estas cosas. La forma del recipiente tiene que ser la misma. Y la cantidad de solvente también. Para que no alteren la relación que se quiere estudiar entre las variables de interés, ¿entendés? Porque si vos le pones mucha agua a uno y al otro poquita agua, y a uno mucha azúcar y al otro poquita azúcar, al final pasa lo que pasa, qué sé yo, con este con mucha azúcar y poca agua, en este con mucha agua y poca azúcar, pero ahí estás variando otras cosas, no estás estudiando la temperatura. Cuando vos querés ver algo respecto a la temperatura, haces dos experiencias exactamente iguales en donde lo único que va a variar va a ser la temperatura. ¿Sí? Si vos variás la cantidad de azúcar y vas a estar viendo otra cosa. La variable va a ser el azúcar, entonces vos vas a estar viendo algo sobre el soluto, por ejemplo, la solubilidad. Pero no vas a estar viendo la temperatura. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Cualquier cosa me preguntan. En toda experiencia existen variables que se pueden mantener constantes. Esto, porque lo contrario de variable es constante, así que me vuela la cabeza. ¿Qué quiere decir? Es verdad, la cantidad de azúcar es una variable, pero se va a mantener. En las dos experiencias voy a poner la misma cantidad de azúcar. Y otras que cambian a lo largo de la experiencia, como por ejemplo, la temperatura del agua. Por lo tanto, elegir qué variables vamos a mantener constantes y cuáles queremos modificar depende de lo que nos interesa comprobar con la experiencia. La siguiente experiencia consiste en disolver sacarosa, que es azúcar de mesa, en té a diferentes temperaturas. Explica cómo diseñarías la experiencia con los siguientes materiales. 10 vasitos, 10 saquitos de té, cantidad necesaria de azúcar, mechero, termómetro, cucharilla. Yo tengo los 10 vasitos con los 10 saquitos de té, ¿y cómo armarían esta experiencia para calcular cómo se disuelve el azúcar en diferentes temperaturas en el té?
Imaginen ustedes esta experiencia. Bien. A. ¿Cuáles son las variables que permanecen constantes? Es decir, ¿qué cosas no cambian? ¿Cambia la cantidad de agua que le pongo a cada té? ¿Cambia la cantidad de azúcar que le pongo a cada té? ¿Cambia la cantidad de saquitos de té que voy a poner en un vasito? ¿Por qué se las llama variables si no se modifican durante la experiencia? Y esto tiene que ver con lo que hablamos arriba. Podrían variar, pero como yo no quiero estudiar qué pasa si cambian esas, yo quiero ver qué pasa si cambia la temperatura, entonces solamente voy a variar la temperatura. Y todo lo demás lo voy a dejar igual siempre. B. ¿Deberían agregar la misma cantidad de azúcar en cada vaso? ¿Por qué? Un compañero encontró el siguiente gráfico mientras estudiaba acerca de la solubilidad. ¿Cómo cambia la solubilidad en relación a la temperatura?